Estamos viendo el fin del sistema de este mundo. Y vamos a empezar con un ejercicio de fantasía. Imaginando que vivimos en una zona de infraviviendas donde hay mucha droga. Podríamos pensar en la zona de Arrabal, en Barcelona, la zona de Usera, Villaverde, Vallecas, aquí en Madrid. Y hay zonas donde, bueno, si aunque no sean chabolas, hay zonas marginadas donde se ve a muchos que se están pinchando abiertamente en la calle o no. Y también sabemos que es una zona donde se mueve mucho dinero, los clanes, las mafias, la droga, y hay narcopisos donde se pinchan y se snifan y todo lo que quieren hacer. Y hay narcoburdeles también en estas zonas. Ahora, vamos a seguir ejerciendo la fantasía e imaginar que el ayuntamiento ha decidido tirar toda esta zona por sucia, por corrupta, por malas influencias para los vecinos. Los vecinos llevan años protestando, pongamos. Y realmente lo que vamos a ver en Apocalipsis 17 y 18 es esto. Cuando habla de la Gran Babilonia, la ramera, la Gran Babilonia, está hablando, y ya iremos viendo por qué lo planteamos así, está hablando de todo un sistema de este mundo. Este mundo que no se refiere al globo terráqueo físico, sino el sistema del mundo en contra de Dios, que deja a Dios fuera. Y lo que vamos a ver es que analizar la Gran Babilonia nos lleva a tres respuestas como cristianos. Animarnos y aguantar, digiriendo el final. El desenlace es esto. El sistema del mundo llegará a su fin. Esto también nos invita a responder alineando el sentimiento, dirigiendo el corazón, para que amemos las cosas de arriba y no amemos las cosas de este mundo que va a perecer. Y también nos invita a alejarnos a tiempo, y ya veremos qué significa esto, porque el capítulo 18:4 dice, huid de Babilonia, que nos salgamos de Babilonia. Y vamos a analizar qué puede significar esto para dar pasos ya. Animarse, alinear, alejarse a tiempo. Ahora, vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis 17 y vamos a leer en voz alta el capítulo entero hasta el 18:8, ¿vale? Para situarnos en lo que está diciendo el Señor. Voy a empezar yo y voy a parar después de 5 o 6 versículos, y la persona que quiera que abra su micro y que siga con la lectura y libremente más versos o menos, y después cuando termine, cuando quiera, la persona siguiente, voluntaria, seguirá leyendo, ¿vale? De 17:1 hasta 18:8. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo, ven, y te mostraré el castigo contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella se han prostituido los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su inmoralidad sexual. Luego el ángel me llevó en el espíritu al desierto, y allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba llena de nombres blasfemos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de la inmundicia de su inmoralidad sexual. En su frente tenía escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos
y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? No te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Yo te diré, he dicho no te diré, yo te diré. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Los 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Si alguien quiere seguir. La bestia que era y no es también el octavo, y entre los 7 va la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz en el cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras en el cáliz en el que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque el poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Muy bien, perfecto, hasta ahí. Ahora, este pasaje esto es literatura apocalíptica. Hemos comentado en otro día que la literatura apocalíptica emplea imágenes fuertes porque en tiempos de crisis Dios quiere tocarnos el corazón. No es un bosquejo árido de teología, no, son imágenes que ¡pum!, nos dan en toda la cara, en todo el corazón, para convencernos de que Dios va a ganar la partida al final. Y este pasaje nos invita a hacer 2 preguntas. ¿A qué se refiere esto
de la gran ramera, la gran Babilonia. ¿De qué está hablando esto? ¿De qué va esto? ¿Y cuál es la respuesta del creyente? Una vez que lo entendemos, ¿vale? ¿Qué hacemos con esta información? ¿Vale? Estas son las dos preguntas que vamos a intentar contestar. Ahora, quisiera proponeros que al final de esta sesión podrás aclarar a qué se refiere la gran Babilonia de Apocalipsis, describir en qué consiste el amor a este mundo, explicar algunos motivos para dirigir el corazón hacia arriba y dar pasos para anteponer el amor a Dios a todo lo demás. ¿Vale? Estas son las competencias, los objetivos que tenemos para esta tarde. Ahora, como sabéis, Babilonia era y es todavía. Saddam Hussein lo reconstruyó en el río Éufrates, ahí en el desierto de Irak, lo que hoy es Irak, y era una ciudad de verdad. Esta es la reconstrucción que ha hecho Saddam Hussein en su día, y es una ciudad literal, pero lo que os voy a proponer es que es un emblema de algo mucho, mucho más grande. Por ejemplo, en Apocalipsis 11, verso 8, dice: sus cadáveres, esto está hablando de los dos testigos que vimos el otro día, sus cadáveres quedaron tendidos en la plaza de la gran ciudad, la que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado nuestro Señor. Ahora está hablando de Jerusalén, donde fue crucificado Jesús. Pero se aplica el nombre de Sodoma y de Egipto, lugares reales, pero se aplica en un sentido metafórico, alegórico, porque la ciudad de Jerusalén en este momento reflejaba los valores de Sodoma y de Egipto. Ahora, creo que Babilonia está haciendo algo así parecido en Apocalipsis. Primero porque al final del capítulo 16 hemos leído que la gran ciudad se partió en tres partes, las ciudades de las naciones se desplomaron y Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio a beber de la copa que contiene el vino del ardor de su ira. Está hablando de muchas ciudades y las relaciona con la gran Babilonia. Y el pasaje que hemos leído habla de muchos reyes, dice que han fornicado con ella. Dice que está sentada sobre muchas aguas, que significan pueblos y etnias. Entonces, la idea se remonta a la Torre de Babel, en Génesis 11, 4, cuando Dios, después del diluvio, había mandado a Noé a volviera a repoblar la tierra con adoradores de Dios, que fructificara, que se multiplicaran, dice al principio de Génesis 9, cuando salen del arca. Pero un grupo grande se niega a hacer eso. Se congregan en el desierto, la llanura de Sinar, que es justo donde Babilonia luego se levantó como ciudad, y proponen hacer una torre que llegue al cielo y dice vamos a hacernos un nombre. Ahora, estas dos cosas, aunque realmente después de Caín, cuando Caín es expulsado de la presencia de Dios, vemos que en sus descendientes hay unos y otros que edifican ciudades, que se dedican a las artes, a la fundición de metales, pero realmente la Torre de Babel es cuando todo esto cristaliza y llega a ser el punto de partida de la falsa religión en todo el mundo y el poderío económico sin Dios en todo el mundo, ¿vale? Falsa religión y poderío económico. Vemos que Babilonia llega a ser la fuente de todos los males. Hay una visión en Zacarías capítulo 5 donde habla de esto, forma de mujer que se llama maldad, que se la lleva en una cesta y se pone sobre una base en la llanura de Sinar, este mismo sitio. Y la idea es que este lugar
va a ser la fuente, un chorro que emana agua sucia, contaminando todo el mundo, a todo el mundo en todos los tiempos. Vamos a Efesios 2 y 3, y voy a pedir que uno de vosotros nos lea Efesios 2 y 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Muy bien, perfecto. Entonces aquí vemos la idea que el diablo está detrás animando este chorro sucio que acaba contaminando al mundo entero. Entonces, Babel llega a ser el símbolo de fuente de todos los males, que gira en torno a la falsa religión y el poderío económico. Entonces, la Gran Babilonia no se limita a la Roma pagana. A veces cuando leemos en el 17, 9 y 10 que la mujer se sienta sobre 7 montes, hay intérpretes de la Biblia que han dicho, 7 montes, será la ciudad de Roma. Bueno, pues no, porque en el mismo verso dice son 7 montes y son 7 reyes. Entonces, los montes en la Biblia, y ya veremos un texto y luego lo tendréis en la presentación en la web de la iglesia, los montes muchas veces simbolizan un poder establecido, los reyes del mundo. Entonces, los 7 montes hablan de 7 reyes, 7 gobernantes, y veremos, os propondré un significado de esto, pero no se limita ni a la Roma pagana, ni a la Roma papal. Esto en tiempos de la Reforma se equiparaba la Gran Babilonia con la Roma papal del Papa. Aquí tenemos el cuadro de Pedro Berruguete del Auto de Fe, donde Domingo de Guzmán está presidiendo la quema de protestantes, precisamente, y herejes. Entonces, no se refiere a la Roma pagana ni a la Roma papal, sino a todo un sistema anti-Dios en todo el mundo. E insisto, por eso habla de todos los reyes de la tierra. La mujer está sentada sobre muchas aguas, que se refiere a los pueblos del mundo. Entonces, de lo que estamos hablando es no tanto de una ciudad concreta, la ciudad, la Torre de Babel, la ciudad de Babilonia original, simboliza todo un sistema anti-Dios, la corriente de este mundo, como hemos leído en Efesios capítulo 2. Entonces, en esto hay un aspecto religioso, la falsa religión que persigue en todo el mundo y en todos los tiempos. Estamos hablando de la persecución de budistas a musulmanes, de hindúes a musulmanes, de judíos a musulmanes, de musulmanes a cristianos. Estamos hablando de cruzadas, de inquisiciones, las guerras religiosas que duraron 2 siglos después de la Reforma Protestante, donde católicos y protestantes se mataban y morían en nombre de Dios. Estamos hablando de todo esto, todo este jaleo, toda clase de persecución de los verdaderos creyentes, y esto ha ocurrido en todos los tiempos y en todo el mundo. Y también estamos hablando de un aspecto económico, y es la injusticia que explota en todo el mundo y en todos los tiempos. Aquí estamos hablando de desahucios y rescate de bancos, estamos hablando de la trata, estamos hablando del tráfico de migrantes, tráfico de armas, tráfico de droga, de guerras colonialistas, imperialistas, donde un país se lanza sobre otro país para hacerse con sus recursos naturales. Toda la injusticia económica de todos los tiempos se resume bajo el nombre de Babilonia.
Entonces, todo un sistema anti Dios. Ahora, si nos paramos a pensar un momento en el aspecto religioso, vamos a ver un vídeo de Puertas Abiertas y ellos han calculado que son 360 millones de personas cristianos perseguidos o discriminados por su fe, más perseguidos ahora que en todo el resto de la historia junta. ¿Vale? Vamos a ver esto para hacernos una idea de cómo. Enemigos del Estado, viviendo bajo una opresión extrema en mitad de un conflicto armado, perseguidos y enfrentando el incremento de la persecución bajo el dominio talibán. Cada año Puertas Abiertas elabora la lista mundial de la persecución, que clasifica los 50 países en los que los cristianos sufren los niveles más altos de persecución y discriminación. Estos son los 5 primeros países de esta lista. Número 5. Yemen. Un lugar peligroso para ser cristiano. El país está sumido en una crisis humanitaria y la ayuda de emergencia se distribuye principalmente entre los musulmanes devotos, a través de las mezquitas locales. Los cristianos son una especie en peligro de extinción. Considerados como incrédulos, se enfrentan a diario a la discriminación. La mayoría de los cristianos extranjeros e inmigrantes han abandonado el país. Toda disidencia es brutalmente reprimida y puede llevar a la detención, la tortura y cosas peores. La razón principal del ascenso al número 5 de la lista mundial de la persecución es el aumento de la violencia denunciada contra los cristianos. Número 4. Libia. Aunque la situación política se ha establecido un poco, Libia sigue plagada de anarquía. Los cristianos son especialmente vulnerables y la opresión y la violencia contra ellos es extremadamente alta. El conflicto militar en Libia está contribuyendo a extender la influencia de los islamistas. La anarquía ha dejado a los cristianos en todos los ámbitos de la vida en una situación de vulnerabilidad frente a la hostilidad y los ataques de los extremistas o incluso de sus propias familias. Número 3. Somalia. Los cristianos del país son todos conversos del Islam y corren el riesgo de ser asesinados por los extremistas. Los líderes de los clanes, los ancianos y los familiares vigilan los movimientos de cualquiera que sea sospechoso de ser un cristiano converso. El país está sumido en una incesante guerra civil y la reciente toma de posesión de los talibanes en Afganistán ha supuesto una inyección de moral para el grupo terrorista islamista Al-Shabaab. Número 2. Corea del Norte. Aquí los cristianos son vistos como enemigos del Estado. La visión del régimen y su líder Kim Jong-un no han cambiado. A pesar de que el país ya no encabeza la lista mundial de la persecución por primera vez en 20 años, la persecución a la que enfrentan los cristianos es igual de intensa. El líder del Estado y sus antepasados son adorados como dioses. El puñado de iglesias son solo un espectáculo, un simulacro de libertad religiosa. En realidad, poseer una Biblia es ilegal y muy peligroso. La nueva ley de pensamiento antirreaccionario ha hecho que se detenga a más cristianos y que se cierren las iglesias en casa. Cualquier ciudadano identificado como cristiano se enfrenta a la detención, la tortura, los trabajos forzados y la muerte en uno de los numerosos y brutales campos de trabajo del país. Otros miembros de la familia también pueden ser detenidos con ellos. Número 1. Afganistán. La toma del poder por los talibanes ha reforzado una tendencia que ya estaba presente, incluso mientras las tropas internacionales estaban todavía en el país. La persecución de los cristianos en Afganistán está empeorando. Las milicias de talibanes persiguen a los cristianos. Casi todos los creyentes en Afganistán son de trasfondo musulmán y corren el gran peligro de ser asesinados por los talibanes o por su propia familia debido a su nueva fe. No hay ni siquiera un edificio oficial de la Iglesia en el país, pero la Iglesia clandestina de Jesús está decidida a sobrevivir a pesar de todo. Un cristiano afgano dice: somos la Iglesia de Cristo. Estamos aquí para quedarnos, pase lo que pase. Si deseas más información sobre los países que conforman la lista mundial de la persecución, así como los testimonios de estos valientes creyentes y sus peticiones de oración, visita nuestra web. Enemigos del... Muy bien. Ahora, como hemos visto en el caso de Corea del Norte, eso se trata también de la persecución del ateísmo
contra cualquier clase de creyente, ya sea cristiano, judío, musulmán, budista, lo que fuera. Corea del Norte es así, Albania era así también, y la China comunista también ha sido así también. Entonces, Babilonia se refiere a toda clase de persecución religiosa y toda clase de injusticia económica. Y ya veremos más sobre ese punto. Se describe esta mujer como ramera, porque antepone la ganancia económica a la lealtad a un marido. Apocalipsis dibuja un contraste muy grande entre esta ramera y la novia del Cordero, que veremos en el capítulo 19, la esposa del Cordero. Entonces, y para hacernos una idea, yo miré en Google, en Internet, para ver cómo funciona esto. Una escort de élite, una mujer, cobra 1.000 euros la hora. Una mujer explotada en la calle solo gana 100 euros al día, más o menos, y eso entrega la mayor parte a su proxeneta. Entonces, la ramera simboliza una persona entregada a la ganancia inmediata, pasando por alto cualquier símil de lealtad y fidelidad. Y está sentada sobre una bestia escarlata, color de sangre, con 7 cabezas. Y parece ser que estas 7 cabezas, como el dragón con 7 cabezas que hemos comentado otro día, simbolizan los 7 imperios que han tenido cerca relación con Israel. No se habla de los imperios chinos ni indios, sino los que han tenido alguna relación con Israel, que serían Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y lo que hemos llamado Roma II. Ahora, hay un matiz aquí que no hemos profundizado mucho en esto, pero Roma II es la nueva configuración de lo que era el antiguo Imperio Romano, pero hay varias posibilidades, porque podría ser una nueva configuración de Europa, podría ser una configuración, agrupación de los pueblos que emigraron de Europa a América, por ejemplo, norte y sur, a Asia, incluso también Filipinas. Podría ser, entonces, los países de Europa, los pueblos de Europa, o podría ser alguna agrupación de países con el espíritu de lo que era el antiguo Imperio Romano. Algo tipo Naciones Unidas, no sé. Y de hecho, si nos acordamos del príncipe que ha de venir, que leímos en Daniel capítulo 9, que hace un pacto con el pueblo, estamos viendo una guerra entre Hamas y Israel que hace falta una intervención de fuera para mantener la paz, que parece que las dos partes es imposible que se reconcilien. Bueno, el tiempo dirá en qué acabará esto. Pero entonces, las 7 cabezas simbolizan, creo, los 7 imperios que han tenido relación con Israel. Y ella está sentada por encima de la bestia. Eso simboliza un control religioso sobre el poder político. Y todos estos imperios han tenido esto. Egipto tenía sus dioses. Faraón decía ser el hijo de Dios, el dios del sol, Ra, la encarnación de Dios. Y los sacerdotes de Egipto apuntalaban el poder político. Esto ha ocurrido también en Asiria, en Persia también había sus dioses. Este es Ciro el Grande, el que al final decretó libertad para los judíos a volver a Palestina, los que quisieran. Esto ocurrió en Grecia, los dioses griegos. Aquí tenemos a Alejandro Magno.
en Roma también. Entonces, en todas las épocas, el poder político, y esto lo hemos vivido aquí en España también, el poder religioso ha sostenido, ha mantenido el poder político, ¿vale? A veces entre bastidores y a veces abiertamente. Entonces, si miramos un momento en el 17:9, dice, así se comprobará quien tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y también son 7 reyes. Entonces, los montes simbolizan distintos reyes, distintos gobernantes, y veréis cuando ya repaséis esto en la presentación, hay muchos versículos de la Biblia donde se compara montes con reyes, con gobernantes. De hecho, Jesús, cuando dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, pedirías a este monte que se desplace al mar. Él está hablando del poder de los dirigentes de Israel en ese momento, que ejercían como un monte y acabarían echados, esparcidos entre las naciones, que es lo que significa el mar. Entonces, se tratan de 7 imperios. Bueno, seguimos la lectura. Dice, también son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, uno está reinando y el otro aún no ha llegado. 5 han caído, que serían Egipto, Asiria, Babilonia, Persia y Grecia. Uno es, que en los tiempos de Juan el apóstol que escribe esto, que sería Roma. Otro aún no ha venido, que es Roma II. La nueva configuración del antiguo Imperio Romano, y no sabemos exactamente qué forma va a tomar esto, ¿vale? Solo sabemos que se basa en lo que era el antiguo Imperio Romano. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Ahora, en la visión de Daniel capítulo 2 hay 10 dedos de los pies, y la piedra que viene volando le da justo a la estatua que soñó Nabucodonosor, le da en los pies. Se refiere a Dios, y en Daniel capítulo 7, la última bestia tiene 10 cuernos, 10 dedos de los pies, 10 cuernos simbolizan 10 reyes gobernantes que están gobernando al mismo tiempo. Hay intérpretes de la palabra que han planteado estos 10 reyes como 10 pueblos que salen del Imperio Romano después de la caída en 476, y pueblos como los suevos, los vándalos, los godos y visigodos, pero son pueblos sucesivamente que ocupan su lugar, pero no. La visión de Daniel 2, la visión de Daniel 7 y aquí en Apocalipsis 17 está hablando de 10 reyes que están gobernando al mismo tiempo. Son coetáneos, ¿vale? Ahora, dice, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregar su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque es Señor de señores y Rey de reyes. Ahora, entonces, el octavo que no ha venido es la bestia, que como en la visión de Daniel capítulo 7 dice, hay un cuerno pequeño que surge en medio de los 10, tira a 3, no sabemos qué significa esto exactamente, de alguna forma se hace con el poder, derrota, conquista a otros 10 y luego toma todo el poder. Entonces cuando dice la bestia que era y ya no es, y es también el octavo, y uno de los 7 va hacia la perdición, ¿vale? Entonces la propuesta es esto. Y los 10 cuernos significan 10 reyes que gobiernan al mismo tiempo y entregan su autoridad a la bestia. Vimos la semana pasada que en las copas de ira, los juicios de las copas de ira, la sexta copa de ira se derrama sobre el río Éufrates, lo seca,
para abrir paso a los reyes del oriente. Y como vimos también que Daniel capítulo 11 habla de distintas invasiones que vienen del norte, del sur, del oriente, y también el príncipe que ha de venir, que es el dirigente de Roma II, se concentran en la llanura de Jezreel, donde está el monte de Megiddo, pero lo que dice aquí es que se reúnen para pelear unos contra otros, pero deciden unir sus fuerzas para pelear directamente contra el Cordero. Ahora, este es otro dato que nos hace pensar que la visión de Cristo que viene en gloria viene bajando despacito y lo ven. Es lo que hemos visto al final del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice que el día de la ira del Cordero se acerca, viene, piden a los montes que caigan sobre ellos, que los escondan de la ira del Cordero, porque viene bajando despacito hasta el momento de intervenir. Ahora, un detalle más, dice, leyendo del 17-15, las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Otro dato que nos hace pensar que no está hablando de una sola ciudad, sino de todo un sistema del mundo. Y los 10 cuernos que viste y la bestia aborrecerán a la ramera, la dejarán abandonada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán a fuego. Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios. Ahora, esto se refiere a el poder religioso está controlando el poder político, pero llega un momento cuando la bestia pone fin a los sacrificios, eso es lo que hemos leído en Daniel 9:27, y exige que todo el mundo le adore como Dios. Hemos leído que Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que el hombre de pecado se sentará en el templo diciendo que es Dios. Apocalipsis 13 hemos leído que el falso profeta hace una imagen de la bestia, exige que todo el mundo le adore. Entonces aquí la imagen de que la bestia tira abajo la ramera, la pisotea y la quema, la mata y la quema, está hablando de la derrota de la religión, porque la bestia dice, no, ahora todo el mundo me tiene que adorar a mí. Yo soy Dios. ¿Vale? Ahora, frente a todo esto, claro, leemos esto, los detalles, intuimos varios de los detalles. El sistema del mundo, hay detalles que se nos escapan, como el cuerno pequeño acaba con 3 de los otros cuernos. No sabemos exactamente cómo va a ser esto. No sabemos exactamente qué forma tomará Roma II, pero con la información que sí tenemos y entendemos, el creyente está llamado a hacer cálculos. Decir, bueno, si el sistema del mundo vendrá abajo, tanto su aspecto religioso como su aspecto económico, ¿qué me dice esto a mí hoy, en 2021? ¿Vale? Es la pregunta que tenemos que hacer. Y la respuesta del creyente, quisiera proponeros, es, por un lado, animarnos y aguantar. Estamos en un mundo anti-Dios. Ahora, esto no debe sorprendernos. Lo que enseñan a los niños en el colegio, lo que proponen distintos partidos políticos, el mundo es y siempre ha sido anti-Dios. Entonces, vale, que no nos tiremos de los pelos, que es así. Y nos invita a hacer sal y luz, seguir fieles a Cristo, tirar adelante con Cristo, intentando navegar los escollos que se nos ponen en el camino. También nos invita a alinear la mente con la eternidad. Y ahora hablaremos de esto. Para no amar al mundo. 1 de Juan 2 dice, hijitos míos, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. ¿Vale?
Entonces vamos a analizar un poco cómo podemos hacer esto. Y luego alejarnos de aquello que vendrá abajo. El 18:4 dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni seáis castigados con sus plagas. A esto nos invita a dar pasos concretos a varios niveles que ahora vamos a ver, ¿vale? Ahora, vamos por partes. Vamos a analizar estas tres respuestas del creyente por partes, ¿vale? Vamos a empezar con esto, animarse a aguantar. Y vamos a escuchar una canción aquí, donde el estribillo dice, he nacido de la espina de una flor que es cautiva. Y lo que se retrata aquí es la injusticia económica. Hemos visto en el otro vídeo de Puertas Abiertas algo sobre la falsa religión que persigue a los creyentes de verdad. Y aquí vemos la otra cara de la moneda, que es la injusticia económica, que nos invita a pechugar, seguir fieles a Cristo, para resistir las embestidas, los vientos huracanados de este mundo. ¿Vale? Vamos a escuchar la canción. De la tierra donde vengo la raíz es fuerte. Me enseñaron a luchar pero no a ser valiente. Yo nací con el defecto de ser diferente, porque no buscaba un cuerpo, me fijo en las mentes. De la tierra donde vengo el árbol sigue en pie. No recuerdo cómo era pero sí quién fue. Las leyendas de su boca huelen a café, y de sus palabras brotan todo lo que hice. De la tierra, del abono, del cultivo, del amor que no me dieron y del que nunca he tenido. De las espinas de una flor, de los amigos, de la sensación de estar unidos. Tú siembras la duda en una rosa que no crece, deshojando margaritas y el querer desaparece. Y si el mundo nos marchita o el dolor nos envejece, sabremos ganar batallas, sabremos lo que se siente. He nacido de la espina de una flor que está cautiva, del llanto y de la alegría, del romero y de la orquídea. Llevo mis raíces hasta el sol, claveles blancos y esta canción. Yo no me olvido de dónde vengo, yo no me olvido de dónde soy. Que la marquita de la piel no se olvidan fácil, y de quererte me he vuelto frágil. No se me quita el gusanillo de verte. Que la marquita de la piel no se olvidan fácil, y de quererte me he vuelto frágil. No se me quita el gusanillo de verte. He nacido de la espina de una flor que está cautiva, del llanto y de la alegría, del romero y de la orquídea. Llevo mis raíces hasta el sol, claveles blancos y esta canción. Yo no me olvido de dónde vengo, yo no me olvido de dónde soy. Esta es la idea. No me olvido de dónde vengo. El amor de Dios, si estamos aquí, si conocemos a Cristo, de donde venimos es un amor de Dios que se ha fijado en nosotros, que nos ha tocado las teclas, que nos convenció de nuestra necesidad de salvación, del pecado, la gravedad del pecado, que nos abrió la mente para entender el mensaje de la Biblia, y alguien nos habló y empezó a hacer mella en nuestro corazón, y al final decidimos y nos convertimos a Cristo porque Dios dio el primer paso. No nos olvidamos de dónde venimos, ni tampoco nos olvidamos de hacia dónde vamos, hacia el reino de Dios. Y como vemos en la canción, la chica que sufre injusticias acaba luchando, resistiendo, y esto es lo que hace el cristiano. Frente a la visión del colapso del sistema mundial con su falsa religión,
y su injusticia económica. Ahora, otra cosa que hacemos es aprendemos a alinear la mente con la eternidad, afinar la mente. Voy a pedir que uno de vosotros nos lea Romanos 12, 1 a 2, en voz alta, libremente, la persona que quiera. Dice, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No veo, perdonad. Ahora, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vale. No os amoldéis a este mundo, no os conforméis a este mundo, porque este mundo se acaba, el sistema se vendrá abajo. El aspecto religioso, el aspecto económico, todo esto viene a la excavadora y acabará. Y precisamente por eso nos invita a transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y nos obliga a hacer la pregunta, ¿esto cómo se hace a nivel práctico? Entonces voy a quitar la pantalla y vamos a hacer 3 grupos esta vez. Y quisiera daros 8, 9 minutos, 10 minutos para analizar esto. ¿Cómo hacemos para poner en práctica Romanos 12, 2? Vale. Bueno, aquí hemos valorado el hecho de que es muy importante acudir a la palabra, pensar en el Señor, o sea, que nuestro entendimiento se renueve teniendo nuestra mente enfocada en el Señor y en su reino. También hemos hecho referencia al testimonio en cuanto a los demás, siendo capaces de dar respuestas a nuestro mundo. Y también apuntábamos al final de ser expertos en el pensamiento de este siglo, conocer nuestro mundo, identificar qué es lo que nos puede torcer de la voluntad de Dios y saber, pues bueno, conociendo nuestro mundo, entender en qué momento estamos y cómo luchar contra este inmenso molde, ¿no? Está bien, muy importante. Muy bien, muy bien. El grupo 2. Santi, Carlos, Carmen, Maika, ¿quién hace de portavoz? Yo. Bueno, nosotros pensamos que la transformación y la renovación vienen por el contacto profundo con la palabra y también en la oración. Una hermana al final estaba hablando de que le gusta mirar atrás, como mirar, y yo creo, y pues no logramos llegar a una conclusión al respecto, pero creo que es válido mirar el avance que el Señor nos ha permitido tener en esa transformación y renovación. Y vimos que la transformación y la renovación son con el fin de comprobar cuál sea la voluntad de Dios correcta, que es una lucha que todos tenemos. Hay, en esa última frase, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto, me hace pensar que no es tanto para que decidamos, obedezcamos, sino que la voluntad de Dios empieza a salir como reflejo. Renovamos la mente con la palabra, con Cristo, y acabamos, o sea, la palabra realmente nos va cambiando para que por instinto casi vamos eligiendo lo bueno y rechazando lo malo, ¿no? Como algo natural. Sí. Que el grupo 3, Mercedes, Adrián, Pablo, que Alicia, ¿qué nos podéis decir? ¿Quién hace portavoz?
Bueno, yo he apuntado, ¿vale? Vale. Puse empaparse de la palabra de Dios, meditarla, interesarse de corazón en ella, compartiéndola con hermanos, a través, por ejemplo, de los estudios bíblicos como este, Ujú. entender de forma diferente a cómo piensa la masa, que es el mundo, analizarnos si hay poca diferencia en nuestra manera de andar o reaccionar, en contraste con ellos. Otra cosa que apunté que habían dicho, no conformarse ni acomodarse, ni siquiera a veces en las rutinas de la iglesia. Bueno, avanzar, y porque de lo contrario, si no, terminamos retrocediendo, no hay punto de quietud. Y también decían, someterse a Dios es un sacrificio que hay que hacer. Y entre ellos, pues como dice aquí el versículo 1, sí, la santidad, crecer en la santidad. Y después, por último, crecer en el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Esto se repite varias veces en las cartas de Pedro y de Pablo, por ejemplo. Y el hacer tu voluntad me ha agradado. Esto creo que sale en Salmos, ¿no? Disfrutar de ella, ¿no? Comprobar, mejor dicho, que llevar a cabo la voluntad de Dios, pues vemos que va siendo agradable para nosotros. Vale, solo eso. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Estupendo. Vamos a volver a compartir pantalla aquí. Y aquí estamos. Y para seguir adelante con esto. Esto lo hemos analizado. Y básicamente, resumiendo un poco lo que habéis comentado, y las aportaciones han sido muy sustanciosas, muy, muy ricas, es aprender a volver a Cristo todos los días. Ahora, esto significa crear un espacio, un tiempo, un lugar donde nos aislamos del mundo, oramos, leemos la palabra, damos vueltas a la palabra, apuntamos cosas en plan analógico, me ayuda a mí, bendiciones vividas el día anterior, lo que he leído hoy, temas de oración. Esto a mí me ayuda todos los días, apuntar en la libreta. Porque la palabra, el Nuevo Testamento lo describe de distintas formas. Y tendréis estos textos en la presentación o cuando veáis, repaséis en la web de la iglesia. Habla de acercándonos a la piedra. 1 de Pedro 2:4 habla de asirnos de la cabeza, Colosenses 2, de acudir al trono de la gracia, Hebreos 4, poner los ojos en Cristo, Hebreos 12, comer de Cristo. Esto está hablando como comer. O sea, esto se repite constantemente. Y la idea es, cuando Jesús dice, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera, lo que está diciendo es que lo que él iba a hacer en su carne, su muerte en la cruz y su resurrección, esto es lo que nos alimenta. Entonces, cuando apartamos un tiempo, un espacio para ir a Cristo a nivel personal, en el Sermón del Monte habla de cerrar la puerta de tu aposento, es para repasar el amor de Cristo, porque vernos con Cristo, estando llenos de esto, no se convierte en sacrificio, no se convierte en una disciplina pesada. Es como si la persona que más quisiéramos estuviera sentada en el sofá esperándonos cada mañana con el café ya preparado, queriendo tener conversación. Y es lo que hacemos con Cristo. Bebed de Cristo. Dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. No solo una vez para salvación, sino de forma constante, repitiendo todos los días. Como en Israel recogían el maná todos los días. Y permanecer en Cristo, que en Juan 15
Son distintas formas de decir lo mismo, que es volver, sentarnos a sus pies como María en casa de su hermana Marta y con Lázaro, sentarnos a sus pies, abrir los oídos, leer la palabra buscando a Cristo y preguntándonos, bueno, ¿qué me dice esto sobre cómo es Dios, cómo soy yo, qué tengo que hacer, qué ha hecho Él por mí? Porque la mayor parte de lo que queremos entender y lo que realmente nos cambia es lo que Él ha hecho, no lo que nosotros debemos responder. Llegamos a eso, pero siempre empezamos con lo que Él ha hecho, la gracia de Dios, y el peso recae sobre Él, precisamente. Ahora, esto realmente nos transforma y nos renueva la mente. Ahora, un tercer aspecto de la respuesta del creyente, viendo que todo el sistema del mundo se viene abajo, hemos comentado de animarnos, aguantar, seguir fieles. Además, unos con otros nos ayuda en esto, nos da fuerzas estar acompañados. Alinear la mente con la eternidad, esto lo hacemos con la palabra y la oración. Y luego alejarnos de aquello que vendrá abajo. Y dice, salid de Babilonia. Ahora, esto supone, voy a proponeros que podemos aplicar esto de 5 maneras, ¿vale? En primer lugar, significa una administración del dinero. Vamos a alejarnos de una mala administración del dinero, ¿vale? De una administración del dinero imprudente. Porque con el dinero solo se puede hacer 4 cosas con el dinero, ¿vale? No hay más. Podemos ganarlo, podemos gastarlo, podemos ahorrarlo, invertirlo. Proverbios habla de la hormiga que guarda su comida para el invierno y lo pone como ejemplo a seguir. Y podemos ofrendarlo, darlo, sobre todo para la extensión de lo que Dios está haciendo en este mundo. Ahora, no hay más que hacer con el dinero, solo esto. Y la palabra nos da directrices, consejos para hacer estas cosas bien. Ganarlo trabajando, gastarlo sabiamente, recordando que este mundo pasa. Proverbios 27 dice que miremos por el rebaño, cómo está el rebaño, porque sabiendo que no va a durar para siempre. Entonces, hay que echar aceite a pernio que chirría, hay que llevar el coche a revisión, hay que, hacer las cosas para que las cosas duren. Ahorrarlo es correcto. Y en todo esto, haciendo estas cosas, Pablo dice en 2 Corintios 12 que conviene y compete a los padres ahorrar para los hijos y ofrendarlo también. En todas estas cosas, el Señor nos tiene que guiar para hacerlo correctamente. Y tendréis las citas para repasarlas luego cuando veáis la presentación. Entonces, para vencer el amor al mundo, esto significa recordar que Dios da las cosas para disfrutarlas. No nos está llamando a un ascetismo pensando que esto nos va a dar puntos, privándonos de comida, privándonos de sueño, fustigando el cuerpo. No, dar cosas para cuidarnos, para bendecirnos en la justa medida. Supone recordar que los bienes van a desaparecer, este mundo se viene abajo. Significa recordar que no se puede servir a 2 señores, como dice Jesús en el Sermón del Monte. Significa recordar que es cuestión de amar a personas y usar las cosas, no usar a las personas y amar las cosas. Y significa recordar que administrar el dinero es hacer prácticas, es una formación para la eternidad. Jesús dice en Lucas 16, dice, si no administramos el dinero para ganar amigos para la eternidad, está hablando de facilitar la predicación del Evangelio y el crecimiento de otros en la fe.
Si no hacemos esto, ¿quién nos va a encomendar las riquezas verdaderas? Y está hablando de algo en el reino de Dios. Cuando nos toque gestionar el mundo con Cristo, tocará también administrar bienes en este reino de Dios. Y del dinero que Él nos presta, nos deja en la mano para administrar en un tiempo, son prácticas para esto. ¿Vale? Ahora, entonces, alejarnos de aquello que vendrá abajo, alejarnos de una administración de dinero imprudente, alejarnos de una teoría conspirativa cuestionable. Ahora, estos días, esto es algo reciente, la manipulación de las redes, la explosión de ira, de ataques personales, de teorías conspiranoicas. Y huir de Babilonia significa aprender a taparnos a veces los oídos. Aprender a dosificar lo que recibimos digitalmente. ¿Vale? Hay otro aspecto que podemos pensar, que es alejarnos de una amistad o amor más sano. Ahora, esto, si estamos casados, la palabra dice que sigamos casados, ¿vale? No vale decir que esta mujer está estorbando mi vida espiritual, no, o este hombre, no, eso no vale. Si estamos casados, hay que seguir casados y ser de bendición allí. Pero en el paso, la etapa previa, una amistad o amor de novios, si hay algo más sano, si nos damos cuenta de que estos amigos, este grupo de amigos, este amigo me está haciendo daño, me influye más sobre mí que yo sobre él, podemos y debemos tener amigos del mundo, claro que sí, para bendecir, pero si llegamos a un punto que dice, mira, esto me está dando más rollo de alguna forma, bueno, a veces tenemos que distanciarnos, poner un poco de tierra en medio, ¿vale? A veces hay un compromiso laboral desconcertante. No estamos hablando del trabajo que no nos gusta, porque hay muchos trabajos que no gustan, que si pudiéramos vivir de las rentas, muchas veces pensamos que seríamos más felices. Pero a veces hay situaciones laborales opacas donde realmente se hacen injusticias, se mienten en contratos, se mienten en plazos de lo que se promete, el trepa se está continuamente hablando mal del otro. A veces hay situaciones realmente tóxicas y huir de Babilonia podría significar en un momento, y esto como en todo, tenemos que pedir que el Señor nos dé luz para ver el cómo y cuándo y de qué manera y en qué cosas. Porque si Él no nos da luz, pues vamos a meter la pata, ¿no? Pero a veces salir del Babilonia puede suponer esto. Y también puede significar salirnos de una iglesia enferma. Una iglesia enferma. La Reforma fue eso. Fueron echados de la Iglesia Católica. No propusieron salir, pero a veces, entonces, no es si hay piques entre clanes familiares en la iglesia, si los ancianos deciden pintar la iglesia y no compartimos su visión de cómo gastar el dinero. Si los ancianos tratan un caso de disciplina de forma inepta, son cosas que ocurren, pero muchas veces la sabiduría aconseja que nos callemos y que sigamos y perseveremos en el lugar donde estamos para ser de bendición. Pero cuando llega a ser claro, Pablo dice, seguidme, imitadme a mí como yo sigo a Cristo. Nos sometemos a los ancianos de la iglesia en la medida de que
ellos estén sometidos a Cristo. Y si llega a ser manifiesto que un pastor, un anciano, unos responsables no están siguiendo a Cristo por incoherencias morales, porque desaparece con el dinero, que es un hermano iracundo, a veces puede llegar el momento de buscarnos otro sitio para congregarnos, ¿vale? No de forma frívola, no por un berrinche de momento, no. Como algo serio, decimos, hay algo que huele muy mal aquí y no puedo seguir fiel a Dios en este contexto aquí, ¿vale? Entonces, si tenemos claro que el sistema del mundo se viene abajo, nos anima a animarnos y aguantar, nos anima a alinear la mente con la eternidad y nos anima a salir de Babilonia, que puede significar alejarnos de aquello que a fin de cuentas vendrá abajo. Aprender a administrar bien el dinero, aprender a apagar las notificaciones que nos llegan en el móvil, aprender a cortar si hay amistades que nos hacen daño, aprender a valorar nuestra situación laboral, sabiendo que muchas veces hay un punto aquí, un mal jefe muchas veces sirve en las manos de Dios para pulirnos y enseñarnos muchas cosas. Y yo he tenido eso. Yo trabajé en un taller de coches, fui mecánico de coches, he sido fontanero, he trabajado administrando un complejo de pisos en alquiler. Y a veces hay situaciones o que nos cansan o que provocan sinsabores o con un jefe injusto, pero muchas veces en la mano de Dios tenemos que confiar en el que está por encima de ese jefe y buscar hacer su voluntad. Es lo que hace José bajo Faraón en Egipto, es lo que hace Daniel bajo Nabucodonosor en Babilonia. Pero si el Señor nos da luz para decir, mira, esto es corrupto, es insostenible, no glorifico a Dios siguiendo en este sitio, puede llegar el momento de coger la puerta y marcharnos. Y lo mismo con una iglesia enferma, ¿vale? Entonces, esta es la idea que queremos llevar con nosotros esta noche. El fin del sistema enfoca tu amor. La ramera es el sistema del mundo, infiel, desleal con el Creador, sentada sobre la bestia, el poder político. Es la falsa religión, la injusticia económica en todo el mundo, todo un sistema que nació en la Torre de Babel y sigue hasta nuestros días, pero que acabará. Nosotros tenemos la mirada puesta en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por eso podemos aguantar, como Abraham y Sara en su vida nómada en la tierra de Canaán.